Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión del curso propedéutico de la Facultad de Psicología 2020. En esta ocasión, para presentar de la Academia Clínica un poco de historia acerca de la noción de salud mental y cómo ha ido cambiando en diferentes conceptos, en diferentes momentos históricos. Iniciaré la presentación. Mi nombre es Juan Manuel de la Cruz Moreno Nápoles. Y en este video voy a hablar sobre justamente el estudio de la salud mental a lo largo de la historia. Quisiera iniciar por reconocer el esfuerzo que están haciendo todos los estudiantes y los docentes en este momento de contingencia sanitaria, en el cual por las medidas de prevención de la salud tenemos que estar resguardados en casa para prevenir contagios por esta enfermedad del SARS-CoV-2, COVID-19. Y pues bueno, decirles, si tienen la posibilidad, quédense en casa. No hay lugar como el hogar, como dice el texto de El Mago de Oz. La mayoría es recordado por la película. Y esperando que todos los integrantes de sus familias se encuentren sanos y si no, que estén en proceso de recuperación. Bueno, una vez hecha esta pequeña introducción y reflexión sobre nuestra situación actual, pues iniciemos con esta pregunta. ¿Qué nos mueve? ¿Qué cosa nos hace levantarnos de la comunidad de nuestro sillón? Evidentemente podrían ser cuestiones fisiológicas. Tenemos hambre, tenemos sed, ya nos entumimos de la posición. Bueno, esta es la principal pregunta que ha acompañado al ser humano a lo largo de su historia. ¿Qué nos mueve? ¿Cómo es que podemos cambiar de actitud, desplazarnos, migrar, defender territorio? A lo largo de la historia se ha conocido como el problema mente-cuerpo o el problema del control del cuerpo. ¿Qué cosa hace que llore? ¿Qué cosa hace que sude? ¿Qué cosa hace que tenga hambre? ¿Qué cosa hace que odie o que ame? ¿Qué mueve el cuerpo? ¿Hay algo que pudiéramos denominar alma? Es la mente, es un fenómeno de conciencia. ¿Hay algo inmaterial que nos posee, como en la película del exorcista, y nos hace hacer cosas que no deseamos? Bueno, estas ideas han estado acompañando a los grandes filósofos a lo largo de la historia y hay quienes han considerado que en realidad existe un ente inmaterial que nos hace tener los sentimientos, conceptualizaciones, etc. Es como si un angelito estuviera hablando a nuestro lado o un diablito, la eterna dilema de la moral del bien y el mal. O hay posturas más avanzadas científicamente que lo relacionan con funciones del cerebro. Sentir, imaginar, percibir, que estarían relacionadas con neurotransmisores, etc. Pero la pregunta inicial es esa. ¿Qué nos mueve? Partiremos en esta disertación a partir de esta tabla en donde la evolución de los conceptos ha pasado por tres momentos especiales. Dependiendo del tipo de sociedad que tenemos, se ha creado una estructura de organización, ha habido una postura de pensamiento y ha habido un objeto de estudio. Y entonces iniciamos con las sociedades de tipo primitivo. Imaginémonos desde las cavernas, desde que estábamos pasando de neandertales a cromañones, a Homo habilis, a Homo sapiens, en el orden que haya sido. Sabemos que coexistieron. Seguramente ya lo habrán revisado en algún otro momento. Pues bueno, esta estructura tradicional se basaba en la religión. Trataba de explicar todos los fenómenos a través de una cosmogonía. Y su objeto era el alma. Pensemos, todas las religiones de cualquier cultura han tenido una teoría del origen de la vida.
ya sea la judio-cristiana con Adán y Eva, o sea, los 4 mundos de los mayas, en fin, en todas ha habido una explicación religiosa, que tiene que ver con que no podemos explicar algo que no entendemos. Si de repente truenan en el cielo las nubes y hay vientos y hay rayos, y no entiendo el ciclo del agua porque soy un primitivo viviendo en cuevas, pues a lo mejor me invento un dios del rayo, un dios del trueno, un dios de la lluvia, un dios del viento. Cuando la sociedad avanzó y la estructura de organización predominó en la cultura, particularmente por los viajes, las conquistas y la difusión de mi estado, pues lo que se transformó fue de la religión a la filosofía. Y los filósofos, su objeto de estudio era la mente. Ahí hablaremos de los griegos, de los romanos, del medioevo, filósofos conocidos como René Descartes. Y finalmente la sociedad de tipo moderno, basada en una estructura económica posterior a la revolución industrial, en donde la ciencia trata de darle explicación a todo, a través de instrumentos que ya nos permiten realizar mediciones, y entonces nuestros objetos de estudio cambian. Y entonces ahora hablamos de procesos psicológicos superiores o de fenómenos específicos como pudiera ser la conciencia, la percepción, etc. Bueno, no perdamos de vista esta tabla porque a lo largo de la exposición estaremos refiriéndonos a ella. Iniciemos. En las culturas prehistóricas, la teoría de la enfermedad trataba acerca de que un objeto estaba intruso en nuestro cuerpo. Podía ser un espíritu y entonces nos hacían un exorcismo y nos curábamos. O habíamos perdido el alma. O habíamos hecho algo que transgredía a la estructura de nuestra sociedad, como cometer un pecado, y por lo tanto, pues estábamos sujetos de castigo a través de la confesión y las penitencias. O nos habían hecho brujería, y entonces había una brujería buena y una brujería mala. Podríamos decir que esta era la psiquiatría en las culturas prehistóricas. Y podemos sustentarlo en estas imágenes. Tenemos al juicio de Osiris, que es un jeroglífico en los conocidos papiros del libro de los muertos en Egipto. Y del otro lado tenemos el pesaje de las almas. ¿Qué iconografía comparten? Pues bueno, una balanza en donde el muerto, el recién fallecido, tenía que poner, en el caso de los egipcios, su corazón, en el caso de los judeocristianos, su alma, y era pesada en una balanza, y dependiendo de si había sido bueno, había sido cuánime y justo, o había sido malo, su alma era determinada hacia el otro mundo, ese pensamiento mágico que después de la vida había otra cosa, ya fuera para el paraíso o su equivalente egipcio, o el infierno, o en el caso de los egipcios, el ser devorado por este dios cabeza de alligator o de cocodrilo. Evidentemente, en las dos iconografías vemos algo, están evaluando cómo fuiste en vida. Podríamos cuestionarnos, ¿eran acaso estas las primeras evaluaciones psicológicas, post-mortem? Pero, si recordamos nuestra tabla, están basadas en esa creencia religiosa de que hay algo inmaterial que nos regula. Si nuestra alma se dejó llevar por el mal, éramos malos. Si nuestra alma estaba regida por el bien, éramos buenos. En esta relación mente-cuerpo, mente-cerebro, y en el paso de esta estructura primitiva religiosa hacia la estructura tradicional filosófica, se trató de explicar a través de 3 concepciones que se conocen como monismos, en donde se pensaba que
todo en el mundo era una sola cosa, que la diferencia entre alma y cuerpo no existía, sino que compartíamos una sola naturaleza. Dualismos, que como su nombre lo dice, están pensados como dos entes separados. No me detendré mucho a explicar cada uno de ellos porque en sus primeros semestres de la licenciatura los verán a detalle. Pero postulan dos sustancias diferentes, ya fueran basadas en creencias o en sentido común. Y finalmente, una combinación de ambos que se conocía como monismos mecanicistas, en donde existía la percepción de que la materia se transformaba en un movimiento dinámico y que se manifestaba en nuestro comportamiento. Regresando a las raíces etimológicas de nuestra escuela, de nuestro estudio, de nuestra ciencia, pues debemos pensar en la psique. La psique parte de la letra griega psi, que es la que está incluida en nuestro logo de la Escuela de Psicología, que pareciera un tridente o una mariposa, y que representa al aliento, al efecto de respirar, y que representaba al alma. Por lo tanto, psicología era el estudio del alma. ¿Y por qué esta imagen de un huevo y una persona? Porque el prefijo tera quiere decir monstruo y terapia quiere decir la expiación de los monstruos. Como cuando vas con el chamán y te hace una limpia con el huevo para quitarte las malas energías. Era eso, considerar a través de la creencia religiosa y luego filosófica que había una energía inmaterial que estaba incorporada en nuestro cuerpo físico y que nos hacía comportarnos. Eso era el alma. Y de ahí surge la raíz que se incorpora a la palabra psicología para este nuevo esquema de pensamiento acerca de qué cosa nos mueve. La pregunta original de la presentación. Bueno, iniciaremos ahora con algunos de los filósofos que les mencionaba de la tradición griega y hablaremos, por ejemplo, de Platón, que atribuía la sede del alma a la cabeza. ¿Por qué? Por el aspecto redondeado de esta y porque además era la que recibía la mayoría de nuestros sentidos, nos podía relacionar con el mundo. Sin embargo, para Platón, el cerebro no hacía otra cosa más que segregar fluidos. Sí. No lo relacionaba con el comportamiento. Aristóteles complejiza la idea religiosa y plantea tres tipos de alma. Un alma que nos hace crecer, que denomina vegetativa y que ubica en la parte baja del vientre. Un alma animal o relacionada al movimiento, que nos emparejaría con otros animales. La diferencia entre las plantas y los animales es que las plantas son semiestáticas y los animales pueden movilizarse. Pero además compartimos emociones. Y una tercera alma, que sería la racional, que sería exclusiva del ser humano. Hipócrates le da sentido a estas ideas y les da una sustentación fisiológica. Las relaciona ya con el cuerpo y en particular con el cerebro. Y menciona que a partir del cerebro surgen nuestros sentimientos, nuestras sensaciones y percepciones y raciocinio, y que además las enfermedades no eran por maldiciones, no eran hechizos ni brujerías, sino que tenían una causa natural. Le quita lo religioso a la enfermedad y la convierte en algo físico. Es el primero que rompe con la tradición religiosa y que ya podemos hablar acerca de algo que se acerca a lo científico, aunque todavía se queda en la esfera de lo filosófico. Para Hipócrates, la teoría de los humores es importante. Y para él hay cuatro básicos que son la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema, que nos darían los temperamentos. El temperamento sanguíneo sería alegre, bullanguero, pachanguero, expresivo.
La bilis amarilla o colérico sería enojón. La bilis negra sería melancólico o triste. Y el flemático sería predominantemente inhibido o con miedo. Actualmente todavía hay muchos que siguen hablando de temperamentos, aunque esta teoría pues es un poco antigua. Después hubo grandes avances en anatomía. Erystratus describía estructuras comunes a cualquier órgano, como las arterias, las venas y los nervios, y consideraba al cerebro como el principal órgano mediador entre todos ellos. Galeno tuvo la oportunidad de ser médico en el Coliseo Romano. Imagínense recibir a los gladiadores con golpes en varias partes de su cuerpo y poder estudiarlos. Pues bueno, él se dio cuenta que de las lesiones cerebrales existían alteraciones y, siguiendo con la tradición aristotélica, atribuía las almas aristotélicas al hígado, al corazón y al cerebro, respectivamente. Moviéndonos un poco todavía en este paso de lo religioso a lo filosófico, trasladémonos a lo judeocristiano. Esta diapositiva la presentó un neurólogo en un congreso al que tuve oportunidad de asistir, y él la titulaba así como Epilepsia en niños, y tiene un extracto de un versículo de la Biblia. Y sin ánimo de ser catequistas, pues bueno, la descripción que hacen acerca de que el hijo que le presentan a Jesús se retuerce y sufre y se cae al fuego y al agua y que no lo han podido curar, pues pareciera o se asemeja mucho a los comportamientos que tienen las personas que sufren epilepsia. Imaginémonos que vas al río cargando tu jarrón de agua y haces un esfuerzo y eres epiléptico, pues es muy probable que ese esfuerzo te desencadene una convulsión. Evidentemente ese conocimiento científico no existía y se consideraba como una posesión satánica. Y si nos trasladamos al otro lado del mundo, ¿qué pasaba en Mesoamérica? En Mesoamérica no estamos también muy alejados de esa dualidad entre lo religioso y lo filosófico. En esta estela yucateca se ve a dos sujetos deteniendo a un tercero y que le están practicando algo en la cabeza. ¿Qué cosa? ¿Quién sabe? No está escrito. Sin embargo, hay evidencia arqueológica de que se realizaban trepanaciones. Este estudio, hecho en el siglo XIX por Skir, presenta un cráneo que tiene dos heridas, una herida redonda y en donde creció hueso nuevo, y una herida asimétrica que muy probablemente fue la causa de muerte. La primera herida fue hecha y el sujeto permaneció vivo por varios años porque esta diferencia que se ve es hueso nuevo. Es decir, tuvo la oportunidad de sanar. Y esta que se ve asimétrica muy probablemente haya sido un traumatismo. Y eso nos lleva a pensar, ¿para qué lo hacían? Bueno, el hecho es que lo hacían. Y no solo eso, también modificaban el cráneo a través de vendajes en la cabeza cuando eran niños para que el cráneo se alargara. Cuando los españoles llegaron a Sudamérica, ya no tenían un ánimo tan aniquilador como los primeros encuentros en Mesoamérica, y entonces sí pudieron preguntar, y lo que contestaron fue que era por un control social, es decir, que se les aplicaba a personas de clases bajas para que no fueran respondones. Sin embargo, con los mayas se sabe que este tratamiento solo se lo hacían a las clases altas. Entonces había una diferencia entre algunos era por control social, otro era por diferencia de clase, pero lo hacían nuevamente con un pensamiento mágico, religioso, filosófico. Damos un salto en el tiempo porque en la Edad Media, entre los siglos 2 al 10, al 14, 15, 16, no pasó nada por la Edad Oscura, la Edad Media.
el control judeocristiano, en donde el dogma de fe no permitía cuestionar nada, estuvo presente hasta el Renacimiento. Y del Renacimiento surgen grandes filósofos y científicos. Vamos a iniciar con un científico que es Luigi Galvani, que mientras estaba haciendo experimentos para la conservación de la energía eléctrica, al mismo tiempo que estaba haciendo disecciones de ranas, las ranas muertas empezaron a moverse. Y en lugar de salir espantado, como lo habrían hecho muchas personas de su época, se preguntó qué pasa. Y lo que descubrió fue el impulso eléctrico en nuestro sistema nervioso, y después lo presentaba en las universidades. Imagínense ir a la universidad y que en una plancha a un cadáver le conectaran cables eléctricos y se levantara como Frankenstein, que por cierto fue escrito unos 20 años después de los experimentos de Galvani. Bueno, nos estamos acercando a la ciencia. En la historia de preguntarnos por qué nos movemos, empezaron a desarrollarse teorías que trataban de explicarlo a través de medios empíricos, a través de la observación, y lo que observaban era el tamaño de las cabezas, si habría protuberancias o no, y a ellos se les llamó frenologistas. Creían distinguir a través del cráneo diferentes cualidades del ser humano. ¿Cómo podrían ser la glotonería, la habilidad comunicativa, la ira y algunas otras? El precursor de esto fue Francis Joseph Gall, seguramente lo verán en algún otro momento en anatomía, y nos permite pasar a cuáles han sido los modelos sobre salud mental. Podemos pensar en un modelo médico que ha pasado desde la magia y la creencia sobrenatural, la clasificación de quién está bien y quién está mal, enfermo versus sano, y que el objeto es curarlos. Los modelos psicopatológicos, en donde podemos entender que hay algo. En los tiempos de la religión era el alma, en los tiempos en que nos vamos acercando a la psicología, es nuestro pensamiento o nuestra relación de estructura psíquica y el cuerpo, y que por lo tanto hay un órgano y hay un comportamiento dinámico, y que hay una sociedad y una parte biológica que nos sustentan. Vamos a revisarlos un poquito más a detalle. Hay también acercamientos antropológicos en donde podemos estudiar que en diferentes culturas ha habido distintos acercamientos a estos modelos de enfermedad. Podemos pensar lo que para nosotros es un esquizofrénico que oye voces, para alguna cultura podría ser un chamán que está recibiendo información del otro mundo. O podría ser las pitonisas del oráculo de Delfos recibiendo las instrucciones del Olimpo. Entonces, hay una concepción acerca de que las distintas organizaciones humanas se los han explicado. Y aquí hay una serie de acercamientos que ha habido a lo largo de la historia. Hay otro modelo que se le conoce como sociológico-cultural, en donde la sociedad es la que crea al enfermo y lo aísla. Por lo tanto, la mayoría de los manicomios estaban en las orillas, las cárceles están en las orillas de las ciudades. Y ha habido su contraparte, que fue la antipsiquiatría, que trataba de descosificar y desmitificar el proceso de la enfermedad mental y los malos tratos, a veces hasta inhumanos, que se llegaron a dar en los hospitales psiquiátricos. Como hemos visto en las diapositivas anteriores, a lo largo del medioevo hubo cambios en esta concepción acerca de qué cosa sería el enfermo mental. Se pensaba que estaban poseídos por los demonios o influidos por los brujos. Los 7 pecados capitales, cada uno tiene un demonio que es el que te empuja a hacerlo, y eso se mantuvo hasta el Renacimiento. Hay un libro que se llama el Malleus Maleficarum,
en donde se explicaba que cualquiera que tuviera un comportamiento anómalo o que fuera errático y que anduviera deambulando por el bosque sucio, desarreglado y desaliñado, muy probablemente estaba poseído y por lo tanto habría que hacerle una evaluación. Lo hundían en un río y si sobrevivía es que tenía pacto con el diablo y entonces lo quemaban. Si no sobrevivía, entonces le daban un santo entierro. Bueno, no había muchas expectativas. Pero seguimos en este pensamiento que ha mantenido continuidad. No nos hemos apartado mucho de lo religioso. A la fecha, nuestra principal competencia no son otros psicólogos, es el chamán que se promociona por la radio o el señor que hace limpias en nuestra colonia. En este momento podríamos hacernos algunas preguntas que nos reorientaran. ¿Cómo se han ido cambiando estos conceptos relacionados a nuestra conducta a lo largo de los siglos? ¿Qué representantes o autores conocían ustedes de sus clases de la prepa? ¿Encuentran continuidad entre algunos de estos conceptos que se han presentado a lo largo de la historia y que hasta la fecha se mantienen? Bueno, reflexionemos sobre ella. Pasemos a acercarnos más hacia la época científica de la psicología. Y debemos mencionar en los siglos XVII y XVIII, pues que ya había hospitales de encierro, todavía con esta clasificación de tenerlos segregados, aislados, pero también había tratados o intentos por explicar por qué nos comportábamos. Y surgió Franz Antoine Mesmer, que después de los estudios de Galvani, todo campo eléctrico tiene a su alrededor un campo magnético, y por lo tanto, si yo puedo interactuar con alguien, nuestros campos magnéticos interactúan, y de allí surgieron ideas acerca de poder manipular el campo magnético del otro y por lo tanto hipnotizarlo. La hipnosis y este estado alterado de conciencia llevaron a otros pensadores a tratar temas acerca de que quizá esta estructura llamada inconsciente hiciera los comportamientos anómalos en las personas, como Pinel, Esquirol, que lo revisarán más a detalle en sus clases de historia de la psicología y que aquí solo los vamos a revisar un poquito como anecdóticos. Pinel perfeccionó la nosografía, es decir, la clasificación de las enfermedades. En este caso, particularmente las enfermedades mentales y la reclusión de los enfermos mentales en hospitales psiquiátricos. Él mismo fue director del hospital de la Bicêtre y posteriormente la Salpêtrière, perdón, mi francés no es muy bueno. Y pues fue de los primeros en clasificar y establecer características de la enfermedad mental con un sustento más psicológico, médico, psiquiátrico. Emil Kraepelin, o Kraepelin, como lo pronuncian algunos, también en esa misma época, finales de 1800, presentó sus tratados de psiquiatría y además una taxonomía que le permitió clasificar por síntomas a los pacientes con algún trastorno mental. Bleuler, también un reconocido psiquiatra, a su vez director de asilo mental, hizo estudios acerca de la demencia y cómo se podía subdividir en diferentes. Él las clasificó en paranoia, psicosis, esquizofrenia. Incluso fue de los primeros en denominar al autismo. Por otro lado, se estaban haciendo estudios de psicología científica o de cómo se podían establecer estudios en laboratorios de fenómenos tangibles como la percepción visual, auditiva, etc. Y en ese sentido, Weber, Fechner
Wundt establecieron laboratorios en donde medían estos e introdujeron, junto con Quetelet y Galton, estudios matemáticos para poder hacer comparaciones realmente científicas. Siguiendo con estas biografías, Dominique Esquirol también diferenció problemas cognitivos como el retraso cognitivo, retraso mental, se le decía en ese momento idiosía, o la enfermedad mental. Llegamos a Mesmer de nuevo, que podríamos decir fue el precursor de la hipnosis. ¿Y por qué hago énfasis en Mesmer? Porque por su estudio de la hipnosis surgieron otros dos personajes importantes, que fue Charcot y Freud. Charcot fue un importante médico que practicó la hipnosis en muchos de sus pacientes y que también hizo estudios junto con Freud. Pero a Freud no le fue muy bien con la hipnosis. Él mismo se dice en sus autobiografías que sus pacientes tendían a despertarse y uno de ellos le hizo cambiar de la hipnosis a la asociación libre de ideas, que el paciente simplemente dijera lo que sentía y lo que quería. Y entonces creó el análisis de casos, el análisis lingüístico y empezó a crear algunos conceptos importantes para la psicología, particularmente para el psicoanálisis, como la estructura del aparato psíquico con el yo, ello y superyo, el yo con el yo siendo el que mantiene el equilibrio entre nuestros deseos, que sería el ello, y los valores morales y castigos, que sería el superyo. Muy esquemáticamente lo estoy diciendo, para esto tendrán muchas clases que se los van a repetir a lo largo de la carrera. Pero estas tres estructuras del aparato psíquico freudiano, pues han sido el estandarte. Algunos creen incluso que es el puntal de la psicología. Cuando les mencionaba que el alumno de Weber, Fechner, siguió con el estudio de la sensibilidad y propusieron los umbrales mínimos y máximos o diferenciales, es decir, en qué momento empezamos realmente a sentir o a percibir un fenómeno físico, como podría ser la luz, la temperatura, etc. Bueno, otro médico destacado es Wilhelm Wundt, que se le atribuye haber sido el que fundó el primer instituto de psicología y el primer laboratorio. Cattell, que en su laboratorio fundó un laboratorio de pruebas, es decir, de test psicológicos. A partir de ello se elaboraron diferentes escalas que se han ido transformando. Hubo un momento en la psicología en que todo era hacer pruebas y crear puntajes y clasificarnos por cocientes intelectuales o de comportamiento o de personalidad. Por otro lado, siguiendo el modelo histórico-cultural, Luria y Vygotsky estudiaron a personas lesionadas por esquirlas y balas de calibres pequeños con trayectorias en el cerebro y pudieron hacer un avanzado estudio acerca de las funciones psicológicas en los humanos, tanto en la normalidad como en la patología a partir de las lesiones. El método de las lesiones en la psicología fue muy usado en el siglo XIX, muy poco en el XX porque rompe con la ética, pero sirvió de base para comprender mucho. Piaget, ya entrándonos en el siglo XX, un biólogo, hizo aportes a la psicología porque su observación a partir del cambio de los giros de algunos moluscos le permitió crear conceptos como la adaptación, que después los trasladaría a la psicología y al desarrollo de nuestro conocimiento. Él era epistemólogo también, que el conocimiento se construye a partir de procesos de adaptación, asimilación, equilibrio. Y pues hay teorías psicológicas que si nos vamos a adentrar, pues nos llevaría más tiempo y seguramente serán abordadas por algunos otros de nuestros compañeros más a detalle, como el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo,
la psicología de la Gestalt, la psicología cognitivo-conductual y otros modelos que han sido conocidos como modelos emergentes. Y en pleno siglo XXI, pues los acercamientos que ha habido incluso de áreas como la genética y la cibernética a la explicación de la pregunta inicial, ¿qué nos mueve? Para terminar, me gustaría que hiciéramos algunas reflexiones. ¿Cómo ha cambiado nuestra conceptualización en torno a la salud y la enfermedad mental? Hay algunos autores aquí mencionados que te hayan llamado la atención. ¿Conoces otros que no se mencionaron? Algunos no se mencionaron intencionalmente porque serán revisados en otros momentos, como Pavlov con su base hacia el conductismo, aunque él lo llamaba pues el estudio de la reflexología o de los reflejos. Algunos autores norteamericanos como Skinner también, más cercanos, Maslow e incluso más recientes. Bueno, el siglo XX está lleno de modelos y acercamientos teóricos. Algunos incluso han propuesto que el comportamiento del ser humano es exclusivamente del cerebro y que todo lo demás es una carcasa combinada con experiencias a lo largo de nuestra historia social y nuestras experiencias de vida, pero procesado en el sistema nervioso. De mi parte sería todo, un homenaje a Cerati, siempre lo hago, gracias totales. En esta última diapositiva están medios para que se puedan poner en contacto conmigo. Muchísimas gracias. Les deseo éxito en su formación.